Desarrollo de la mente. ¿Qué es? Es la capacidad de cognición y se adquiere desde la infancia hasta la edad adulta. Es la capacidad de tener conciencia y gracias a ella podemos darnos cuenta de lo que creen, piensan, sienten o desean los demás. Y de esta forma somos capaces de predecir y entender nuestro comportamiento y el de las demás personas. El cerebro humano es el resultado de un largo periodo evolutivo de 500 millones de años, y su desarrollo nos ha servido para educar y ser educados, pues los aprendizajes, las enseñanzas, la transmisión cultural y la educación son naturales en el hombre. La evolución de la mente nos ha permitido el desarrollo de capacidades cognitivas, lingüísticas y sociales. La mente humana se puede definir como el conjunto de facultades intelectuales o mentales de una persona, haciendo referencia al grupo de procesos psíquicos de carácter cognitivo, que engloban funciones como la percepción, la memoria, el razonamiento, entre otros, y es resultado de un proceso evolutivo en el que cabe diferenciar tres perspectivas, que son filogénesis, sociogénesis y ontogénesis. Características de la filogénesis. Estas se dividen en dos tipos, anatómicas y comportamentales. Las anatómicas constan de lo siguiente. Bipedestación. Es la capacidad de mantenerse erguido sobre las extremidades inferiores, es decir, mantenerse de pie. Encefalización. Estimación aproximada de la posible inteligencia de un animal. Plasticidad biológica. Capacidad de las células o de los organismos para modificar sus propiedades y comportamientos. Mientras que las comportamentales son la utilización del fuego, la agricultura y la ganadería, la fabricación y utilización de herramientas, lenguaje, vivienda y vestido. Características de la sociogénesis. El ser humano es social porque necesita del cuidado de los otros para sobrevivir y humanizarse. La adquisición de conocimientos, sentimientos y comportamientos humanos exige del cuidado social humano. Si el cuidado falta o es insuficiente, la humanización resulta defectuosa en su inteligencia, sensibilidad y comportamiento. El ser humano es social porque sus comportamientos inciden en los demás seres humanos, por acción u omisión. El ser humano es también un ser cultural. Dado que la cultura se configura en el tiempo, el ser humano es histórico. Características de la ontogénesis. Estas se dividen en dos, desarrollo biológico y desarrollo psíquico. El desarrollo biológico abarca al desarrollo corporal, talla, peso corporal, proporciones de los segmentos corporales y del esqueleto, especialmente la osificación y la musculatura. Y el desarrollo psíquico son las cualidades cognitivas, sensaciones, percepciones, memoria, imágenes, pensamiento y lenguaje. Filogénesis. La palabra filogénesis viene de dos palabras griegas, filos, raza, génesis, origen o generación. Designa la evolución de los seres vivos, desde la forma primitiva de vida hasta la especie en cuestión. Es la capacidad de seleccionar y captar información, almacenarla y utilizarla, a fin de responder adaptivamente a las exigencias del medio. Todo esto debido a un sistema nervioso y propiedades mentales que se relacionan con el medio de una forma peculiar. Ejemplo de ello, actuar conforme a las metas que nos proponemos. Una meta para mí sería socializar. Para socializar, primero tuve que desarrollar un lenguaje y un pensamiento. ¿Qué es sociogénesis? La sociogénesis puede ser definida como la influencia de los factores sociales en su constitución como ciencia y la forma en que influyen las distintas perspectivas psicológicas. La cultura es esencialmente consecuencia y efecto de las capacidades mentales del hombre. El ser humano es social porque necesita del cuidado de los otros para sobrevivir y humanizarse. En este aspecto entra la influencia de los factores sociales en el desarrollo. También parte del ser humano que ha evolucionado a partir del contexto en el que se desenvuelve. Un ejemplo que podemos poner es la forma en que se vive en la Sierra Norte. Ahí han vivido de la agricultura hasta finales del siglo XX. Por eso sus tradiciones y costumbres están ligadas a la tierra y a los animales. Tienen un dialecto que les permite comunicarse con la sociedad. Ellos se van adaptando de acuerdo a sus necesidades. Sin en cambio, aquí en la zona céntrica de Puebla ya no predomina ese tipo de actividades. Gracias a la sociedad
y a grandes descubrimientos surgen cosas de acuerdo a nuestras necesidades. Ontogénesis. Onto, ser, y génesis, origen o generación. La ontogénesis es una rama de la biología que describe el desarrollo que sufre el ser vivo desde la fecundación hasta el estado de madurez, es decir, el desarrollo humano desde la genética, características genéticas. Esta es estudiada por la biología del desarrollo. Tiene 3 fases. Primera, ovogénesis, donde se forman las células germinales. Segunda, fecundación, donde se forma una única célula que dará lugar al individuo completo a través del proceso de generación de forma. Tercera, maduración reproductora, proceso que conduce a la madurez sexual o reproductora del mismo individuo. Como dato, la ontogenia se ha centrado en el análisis del desarrollo del lenguaje de la infancia. Claros ejemplos de la ontogénesis son la lengua, los rasgos físicos y la cultura, ya que, como bien mencionamos anteriormente, es una característica genética que va de generación en generación.